The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. So you better step aside if you don't have any game. 'Cause I'm tired of playing house, and this girl just don't hang out. So play it, just shut your mouth, 'cause I ain't attracted to lame. So go creep on another girl besides me. The night is young and so are we. I got places to go and smoke. Bienvenidos a su programa Política con Color. Mi nombre es Claudia Salazar. Mi nombre es Roberto Parreño y nos encontramos compartiendo hoy en Silvar, Amazonas y Calama. Recuerden, hoy vamos a tocar el tema y el color lila, que representa a las personas que viven con ansiedad. Y el día de hoy tenemos una invitada que es Adriana Infante, una mujer, cabeza de hogar y madre que superó y tiene una fundación muy hermosa. Bienvenida. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana Infante. Soy una mujer que vivió con ansiedad. La pude superar en base a la necesidad que he visto que hay muchas personas que no tienen esa ayuda por el servicio público. Yo hice un grupo de personas para poder ayudarles en base a mis testimonios, a todas las cosas que a mí me pudieron ayudar para superar la ansiedad. Y ese grupo se llama Sanando mi Ansiedad. El Ministerio el Ministerio de Salud en el Ecuador dice que luego de la pandemia, nosotros, los ecuatorianos, tuvimos unas crisis de ansiedad particulares que antes no lo teníamos. Creo que este tema de la ansiedad es un tema que se viene desde mucho tiempo, pero en el tema de después de la pandemia se ha venido profundizando. Y desde ahí el adulto mayor y el niño han sido las personas más afectadas dentro de este contexto. Respecto a al conocimiento que tú tienes y con las personas que has trabajado, Adri, ¿cuál ha sido tu percepción respecto a las edades? ¿Una persona adulto mayor o una persona niño? ¿Quién crees que han sido las personas más afectadas respecto a este tema? Bueno, mira Robert, en realidad la ansiedad no tiene edad. El tema de la ansiedad se basa más en los síntomas, cómo llega a cada persona, ¿sí? Entonces, la ansiedad puede llegar a cualquier edad, a cualquier edad. Realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que este tema del COVID, el tema de la pandemia en el que nosotros vivimos, fue un tema de un detonante, porque todas las personas vivimos con ansiedad todo el tiempo. Una ansiedad que es leve, otra que es Hablo en este sentido porque realmente yo no soy médico, pero sí soy una persona que viví con ansiedad. En base a mi experiencia es que hay la ansiedad leve, hay la ansiedad moderada, hay la generalizada. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta, el tema de la ansiedad no hay edades. La ansiedad llega desde el más pequeño hasta el más grande. La diferencia es que un niño, tal vez el salir a correr, jugar, distraerse, se le va la ansiedad. Pero en cambio un adulto empieza a mentalizar y su mente empieza a 100, a 100, a 100, a 100. Ok, recordemos que la ansiedad es una emoción que se siente en situaciones de peligro o en situaciones en que te sientas incómoda. Recordemos que la ansiedad viene acompañada de sudoración, palpitaciones muy exageradas o sobreanalizamos la situación en la que estamos viviendo. Tenemos miedos extremos o tenemos mucho como que
miedo al que vendrá mañana. Es un poquito de lo que puedo decir de la ansiedad. Y tú explícanos un poco, como persona que vive con ansiedad o vivió con ansiedad, ¿qué sentías tú al inicio antes de poder tratar la ansiedad? Ya, bueno, en realidad la ansiedad, mi tema de la ansiedad viene hace 5 años atrás. Realmente partió desde la muerte de mi papá, ¿sí? Desde la muerte de mi papá empecé a sentir unos síntomas raros. Era como como que me iba a dar un infarto, una paralización. Era algo que yo no me sentía normal, no me sentía a gusto, porque normalmente nosotros, bueno, tú sientes un nerviosismo, sientes algo, haces así o te ríes y pasó, pero en cambio yo no, vivía con ese nerviosismo, no me hallaba. Con decirles que yo no pude llegar al entierro de mi papá, porque sentía que me iba, y tras mío yo veía que venían mis hijos. O sea, yo decía, sé que es mi papá, me duele ese momento, pero necesitaba irme al médico, yo sentía que necesitaba irme al médico. Mucha gente me criticó, mucha gente me señaló porque no estuve, pero, o sea, mi papá sí iban a enterrarlo, pero mis hijos estaban atrás de eso. Ese momento fuimos al hospital, a emergencia. En todo el análisis, o sea, yo me sentía y era así, y era una falta de respiración, tenía taquicardia, o sea, me sentía muy mal. A lo que me atendieron los médicos de emergencia, nos mandaron a ver unas gotas, porque valeriana nomás no me iba a hacer bien, y que en todos los resultados de los análisis que me hicieron, lo único que me dijeron es: usted tiene ansiedad. Me hice atender en un hospital privado, porque el público, aparte de que no te reciben, entonces llegué a este hospital privado y me dijeron: usted tiene ansiedad, sí, ¿sabe qué? Tiene que buscar ayuda con un psicólogo, un psiquiatra, y ya está dada de alta. Pero ¿qué más hago? O sea, no sabía qué era. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que me duele la cabeza, me tomo una paracetamol y después me siento bien. A mí me pusieron complejo B, me pusieron algunas cosas y no me sentía bien. Exacto, entonces uno quiere la pastilla mágica, uno quiere esa chispita solamente para decir: es que quiero estar como estaba antes. Ese placebo, como se dice. Exacto, el placebo, esa es físicamente. Pero yo no sabía toda la magnitud de lo que yo tenía, porque la persona con ansiedad es una persona, como decirte, es un iceberg. Solamente aquí están los síntomas, pero aquí adentro hay muchas emociones. No sabía qué era lo que pasaba. Yo pensaba que la ansiedad era un momento malo, la tragedia de mi papá, el pasar, y ya iba con unas pastillas, irle a ver al psicólogo, pensaba yo que era sentarme y que ya me iba a sentir bien. Pero yo pasaba las 24 horas del día, excepto el momento en que yo me dormía, con una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo. Por eso yo prefería dormir. Me estorbaba todo, el sonido, la bulla, mis hijos, todo. O sea, absolutamente todo me empezó a molestar, a fastidiar, y nadie me entendía. Entonces, ¿qué era lo que me decían a mí? Respira, ponte bien. Yo decía, es que eso no me está haciendo bien. O la típica que te acercan: cree en ti, ámate. Exacto. Vas a estar bien. Vas a estar bien, tú tranquila. Pero no, eso no era. O sea, todo lo que a mí me pasó en este tema de la ansiedad es súper curioso, porque todas las noches yo empecé a tener ataques de pánico. Yo empecé a tener ataques de pánico y tenía que salir 12 de la noche, 1 de la mañana de emergencia. Otra vez volví al hospital. ¿Por qué? Porque no tenían turnos para ir al psicólogo. Te hablo en la entidad pública, no había, ¿sí? Entonces yo decía, ¿qué me pasa? Realmente les voy a ser muy franca. No he tenido posibilidades económicas muy altas, pero con mi esposo ayudándome en ese tiempo y todo eso, podía pagar. Una persona aquí en el Ecuador que no tiene posibilidades económicas
para poder hacerse atender particularmente. Tenemos los casos de que se lanzan de los puentes, que se suicidan, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la ansiedad es el primer paso para llegar a una depresión. Jamás llegas, yo que lo he vivido, a mí me podrán decir los médicos, no, lo que tú estás diciendo médicamente es incomprobable, que no sé qué, no me interesa. A mí me interesa lo que yo viví. No te está hablando una persona que le vinieron a contar, te está hablando una persona que lo vivió, ¿sí? Totalmente. Y les voy a ser muy franca, y aquí en este momento y en este espacio lo voy a tomar. Mi papá se suicidó, ¿sí? Pero mi papá empezó de una ansiedad y llegó a la depresión. ¿Por qué? Porque en todo ese proceso no hubo personas, ¿sí? Que le asesoraran bien. Y también mi padre era un hombre, ustedes saben, los antiguos, o sea, no, yo estoy bien, yo voy a estar bien y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros como familia lo desconocíamos. Nosotros vamos al médico, no, yo estoy bien. Le atendieron en el hospital, le atendieron en el hospital público, tampoco él se fue donde un psicólogo, él fue donde un psiquiatra y nadie pudo decirnos a nosotros como familia, el señor necesita esto, porque habían plazos de citas médicas, hoy me voy donde el psicólogo, tú tienes que estar donde un psicólogo una vez por semana, ¿sí? No una vez cada 2, cada 3 meses. Entonces, en mi proceso que yo viví con ansiedad, después de conocer lo que a mi papá le estaba pasando, o sea, yo decía, esto creo que es hereditario y no es hereditario, ¿sí? Hay muchas formas de descubrir, porque yo les digo, en mi caso yo me desesperaba, iba al hospital, luego de eso venía algún comedido y me decía, tú creo que estás hecha la maldad. La brujería. Yo no soy una persona creyente en la brujería, no lo soy, pero me voy donde un médico en Ibarra, porque yo decía, creo que este malestar que tengo, porque era como que me aprisionaban Te siempre. reprimías bastante. Me fui donde este médico, que es medicina ancestral, algo así se llama. Holística se la conoce ahora. Pero él, por ejemplo, te monea los huesos y eso, y ya estás bien. Me voy donde él y dice, le digo, sí, es que yo sé que estoy con ansiedad. Me dijeron, porque aquí, cuando fui donde un médico particular, ¿sí? Yo necesitaba más o menos $150 mensuales para hacerme atender de la ansiedad. Entre medicinas, entre el médico y todas esas cosas. Claro. Entonces, resulta que me voy donde este doctor, porque tú en la desesperación de no saber qué es lo que te está pasando, vas a un lado, vas a otro, o sea, lo único que estás buscando mientras no te explican es la pastillita mágica para ya no sentir lo que estás sintiendo, ¿sí? Entonces voy donde este médico y él me dice, dice, sí, dice, usted está con ansiedad, pero yo le recomiendo, en Quito hay un compadre, que él es el que ayuda, porque las almas y no sé qué. Entonces tú, como estás con ansiedad, crees en eso, ¿sí? Crees, así tu ideología o tus creencias pasadas o de familia no sean eso, ¿sí? Pero estás con una ansiedad donde estás desesperado por sentirte bien, ¿sí? Y tienes un mundo de gente que, por ejemplo, ya respira, todo va a pasar, todo va a estar bien. Confía en ti. No sabes lo que estoy sintiendo, lo que aquí adentro en mi cuerpo se está desencadenando, ¿sí? Entonces voy donde este curandero, me hizo la limpia, me hizo Te todo. pasó el huevo. Me pasó ortiga, me ortigó, me botó fuego y cosas así. Entonces yo en ese proceso me seguía sintiendo igual, o sea, decía, no es esto, o sea, no sé qué es lo que me pasa. Después de eso fui donde un médico homeópata, donde otro médico homeópata, unas pastillas que parecían calas de valeriana, o sea, de aquí no me pasaban, o sea, era terrible. De médico en médico, hasta que, y sinceramente, entre tratar de buscar tanto médico, mi parte de esta parte de la izquierda, sí, a mí se me hizo una bola aquí gigante. Lo que pasa es que el músculo se me contrajo. Todo esto, perdí la sensibilidad de mi pierna porque ¿cómo es ay, no me acuerdo cómo se llama,
se me peló, es como la doctora me explicaba, como que se le pela un cablecito, ¿sí? A la ciática. Sí. Entonces esta se me peló, yo sentía como unos pinchazos, tenían puras bolas en todo ¿Y mi eso cuerpo. fue por tanto medicamento y tanta cosa No, que te mandaron a ¿O porque es parte por el estrés que me ok. producía el no saber qué era lo que yo estaba viviendo. ¿Por qué? Porque en la cita médica, donde el médico que me costó cara la cita, un papel como este usó, me dibujó 2 personas y dijo, ustedes como que de aquí acaba a cruzar y le da un nerviosismo, eso es la ansiedad. O sea, el doctor no me está diciendo nada. Nada. Entonces, en todo eso que yo estaba buscando información, buscaba una desesperación, llegué donde otro médico, que sí, que mejor es que se haga la fisioterapia, fui a la fisioterapia, me sentí igual. Lastimosamente él me puso una inyección que nunca me dijo cuál era el nombre, 6 de la tarde estaba enronchada todito. Qué fuerte. O sea, que te estaban como que dopando para tratar Sí, de... es que todo el mundo tiene la cura. Entonces, cuando tú estás con ansiedad, si yo llego y te digo, ¿sabes qué? A un vecino le oí que se puso una inyección de acacito y le sirvió. Tú vas y te pones la inyección. Y es que en esa parte yo creo que justamente hablando de lo que tú decías, ¿no? Y lo que decía Adri, nuestra invitada de hoy, la Adri decía, es que quieres tú la pastilla mágica, pero yo creo que la pastilla mágica cuando una persona de nuestro entorno familiar o de amigos tiene una condición de ansiedad, la pastilla mágica primero es escuchar, porque justamente nosotros empezamos a decir algo que no conocemos. La ansiedad hay que conocerla. Entonces cuando yo digo, vas a estar bien, sí, o sea, sí, problemas lo tenemos todos. Nosotros no estamos escuchando y sobre todo, y este programa especialmente está dedicado a la gente joven. Lo digo especialmente porque la gente joven es justamente la que se retrae en sus dormitorios, en sus cuartos, y que muchas veces el padre dice o la madre dice, sí, es que está en su etapa, en su adolescencia. Y sí, y no. Porque también nos damos cuenta que necesitamos escucharles. No sé si en esa parte necesitamos escucharnos. Antes de nosotros emitir de alguna forma algún criterio o alguna recomendación, muchos necesitamos que nos escuchen. Por eso es importante que principalmente nuestros jóvenes, nuestra gente que está al lado de nosotros, sentémosle, conversemos. ¿Tú crees que en alguna etapa de esta parte que lo viviste, hubiera sido importante que alguien se siente y primero te escuche, sin darte ninguna respuesta? Porque no necesitamos una respuesta. Lo sabemos que tenemos ansiedad, pero necesitamos que de alguna forma nos descarguemos algo. ¿Te coincides con algo de lo que yo digo? Sí, realmente lo que tú dices, Robert, es real. Pero lo que tú dices es tan real que creo yo que cuando a ti te dan, si a tu familiar, ¿sí?, le dan un diagnóstico de ansiedad, de depresión, al que primero tienen que educarles al familiar, no al enfermo, no es enfermo, a la persona que está con el diagnóstico de ansiedad o depresión. Perdón, a ver, Es que sí está bien la palabra, mira, es que una cosa es una enfermedad de salud y otra cosa es una enfermedad mental. Verás, yo siempre he tratado a la ansiedad y a la depresión como estados emocionales, Sí, no como ok, enfermedades, sí. porque no hay una pastilla que te va a curar, No. que te va a bajar esa supuesto. adrenalina en la que estás y que te tienen adormitado todo un siempre, eso sí hay. Pero eso no te cura la ansiedad, Te causa porque la más ansiedad no ansiedad. es algo físico, los síntomas son los físicos. Físico. Sí, la ansiedad es tu ser, es lo que estás viviendo. Y hay un detonante, como en mi caso, la muerte tan fuerte de mi papá, ¿sí? La muerte tan dura de mi papá. Y yo vengo arrastrando desde pequeña muchas situaciones emocionales, ¿sí? Que me Como todos, mantenían. por supuesto. Entonces, a eso es lo que voy. Entonces, sí es verdad que tenemos que necesitamos ser escuchados, pero a quien tienen que enseñarle primero a poder ayudar a esa persona es a la persona que está sana.
Justamente, y para ir cerrando esta parte del programa, dos cosas importantes. Lo primero, aprender a escuchar a una persona que nosotros podemos considerarla como que vive en condiciones de ansiedad. Y lo segundo es empezar a nosotros, que somos los familiares de esa persona, a capacitarnos, a investigar, a poder tener ese empoderamiento del tema. Chloe. Y más que nada, no solo entender, más que nada comprender la situación en la que está la persona con ansiedad. Recordemos que la ansiedad nos causa cualquier tipo de situación. No solo es una cosa mental. Podemos estar rodeados de personas que nos agradan, pero nos podemos sentir incómodas en un momento y la expresamos mediante ansiedad. Y recuerden, chicos, estamos en Silvar, Amazonas y Foch, así que es un tema muy importante para nosotros y regresamos con mucha más información. Hola, babuitos y babuitas, mi nombre es Angélica y estamos aquí creando tu canal Ayllu Comunicaciones, donde puedes encontrar de todo, noticias, deportes, cultura y más que otra cosa, emprendimientos, porque nosotros somos Ayllu Comunicaciones y estamos rompiendo cercos. Y todos los viernes a las 12. ¿Eres Espontanecios? Bienvenidos a 667 sobre la bestia, un programa diferente en donde tocaremos temas como política, sociedad, actualidad y arte, siempre de dos puntos de vista opuestos. Comunicaciones presenta Estrella de la Mañana. De la pausa y nos encontramos en Silvar. Recuerden que estamos retransmitidos por Ayllu Comunicaciones. El día de hoy estamos tratando un tema muy importante que es el color lila, que trata sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado psicológico, emocional o situacional que nos expone a un miedo súper intenso, que viene acompañado de taquicardia, sudoración extrema o sobre todo pensamientos súper miedosos o que no nos colocan en la situación en la que estamos. Justamente es que el tema de la ansiedad digamos que es una condición de la mayoría, porque según el Observatorio de Salud de nuestro país, coloca la ansiedad como uno de las problemáticas respecto al tema de la labor, de cómo nosotros nos desempeñamos en las labores cotidianas, en las labores educativas y también en nuestra formación académica y en nuestras labores del trabajo. Por eso es importante tomar en cuenta muchísimo ese tema y hoy nos encontramos con Adriana, con Adri Infante. Tiene un programa bonito, se llama Sanando mi Ansiedad, es un programa también de red social. Ha apoyado muchísimo, ha trabajado muchísimo con el tema, ha tenido experiencia, hoy ha superado la ansiedad. Y pues nuestra pregunta es, ¿cómo crees que el Estado ha asumido el tema de la ansiedad? Y sabemos que como país tenemos muchas limitantes, porque a veces ya no hay ni medicina para el cáncer. Y en las nuevas formas que van presentándose, ¿cómo el Estado responde? Pero ¿cuál es tu perspectiva personal? Entendiendo que sí, el Estado tiene limitaciones. Bueno, en realidad nosotros tenemos que darnos cuenta que el Estado no ha hecho nada.
no ha hecho nada por ayudar, simplemente hay noticias cada semana de un nuevo suicidio y cosas así. De la ansiedad, particularmente, no se habla. Porque como yo les explicaba en la parte anterior, para llegar a la... No es que llegas a la depresión directamente. No, hay un preámbulo. Exacto. Entonces el preámbulo es la ansiedad, que son situaciones que te van generando hasta llegar a una depresión. No hay ayuda del Estado, no hay información sobre esto, simplemente todas las semanas hay suicidios, hay tantas cosas que pasan, y lo único que la gente dice es, chuta, qué pena, qué tonto, ¿cómo va a tomar esa decisión? No sabes lo que esa persona estaba viviendo, ¿sí? La desesperación, la desesperanza de no encontrar un trabajo. Dices, o sea, lo mejor es ya no estar aquí. Entonces, cuando como les decía, ¿a quién tienen que no educarle solamente? Y eso se me vino a la mente recién. No educarle solamente a la persona, al familiar de la persona que está pasando ansiedad, sino tienen que educarnos como sociedad. Ya esto debe hacerse ¿cómo es esto? Una necesidad pública. Ya esto debe abrir los ojos del mundo. No sigamos tapando, nos enfrascamos en los noticieros de que las calles están mal adoquinadas, que el robo de tal parte, la situación de no sé qué, O sea, como que tratan de tapar la ansiedad con situaciones que no tienen que ver con la ansiedad. Exacto, un trabajo real para personas con ansiedad, con depresión, que llegan a los centros médicos. ¿Por qué llegas a los centros médicos? Porque empiezas a tener los ataques de pánico, porque empiezas a sentir cosas que en tu cuerpo no sentías y es una desesperación. Entonces tú quieres, como decía Robert, a que te den la pastilla mágica. Como no hay solución, ¿sí? Entonces esto no... Aquí deberían crearse, y ese fue mi sueño, mi anhelo, ¿no? De poder crear este grupo de la ansiedad, de sanando mi ansiedad, porque yo decía, a ver, aquí se debe crear como por ejemplo hay las secretarías, hay los ministerios, entonces cada uno se encarga de su área, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no es que tú vas a un centro médico y te dicen, usted está con ansiedad, perfecto, ¿sabe qué? Tiene que tomarse centralina, porque es lo que te manda. O que te apina, que es la Exacto, ya, medicada. vaya, tome eso, una en la noche, cuartito, lo que sea, no. Ya, con eso, coja cita con el psicólogo. No, el mismo que te atendió, remite al psicólogo para el día siguiente. Este paciente necesita atención psicológica. Ya, perfecto. El psicólogo, no sé, estudian tanto, pero no hay alguien que en realidad se sienta desde adentro la necesidad de ayudar. Como yo digo, no sienten la empatía. Exacto. No son empáticos. Un psicólogo lo que te hace es drogarte, perdón la palabra, pero te droga. ¿Para qué? Para que tú pierdas ese sentimiento, pero es que no lo pierdes, lo vuelves a tener después de una semana, 2 semanas. Si tú pierdes el medicamento, es más fuerte la situación, es más fuerte la ansiedad, que te causa una depresión intensa. O sea, imagínense que tenemos la posibilidad de frenar esto desde un principio con cosas tan fáciles. Exacto. Mira, lo que yo les digo siempre, y yo he ayudado a muchas personas, hemos trabajado... Hice un grupo bonito de Sanando mi Ansiedad. Robert las conoce a las psicólogas que llegaron a mi página, pero de una manera gratuita ayudar a las personas. No, o sea, en el transcurso se ha ido como que, porque también tienes que hacer responsable a estas personas, porque cuando tú das todo gratis también es, no me interesa. Es que pero como la situación del te público. Cuesta un poquito, ¿sí? Por supuesto. Tú eres responsable para cada Totalmente, sesión. ¿no? Exacto. Eso Entonces, es. ¿qué es lo que nosotros Sí, hacíamos? funciona así. ¿Qué es lo que yo dije que se debe crear? Es un lugar donde tú llegas y dices auxilio, ¿sí? Vas a ver, conforme tu situación con la ansiedad o depresión, vas al área de psicología, porque tú vas a cualquier otro psicólogo. Miren, me podrán demandar los psicólogos que no me interesa, pero ellos por plata te hacen ir semana por semana, y cada semana solo se sientan a escucharte qué te pasó en esta semana.
A la siguiente semana, a ver, cuéntame de tus 5 a tus 10 años que viviste. De tus 15 a tus 20, ¿qué hiciste? Pero no te dicen, a ver, perfecto, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que te está pasando? Ya, entonces conforme eso retrocedo, ya desde aquí hay que empezar a sanar, a limpiar. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Así, de esta manera, el mismo día de la cita. No esperar a que tú pagues más de 100, 200, 300 dólares en atención para poder decir, sí, tú estás necesitando esto. Entonces el trabajo es inmediato, no es a largo plazo, es inmediato. La curación, la sanación, el superar la ansiedad sí es a largo plazo. ¿Por qué? Porque son años que has vivido con ansiedad, que vienes trayendo cosas desde tu niñez, maltratos, insultos, a veces abusos, ¿sí? Y que no has podido contar, no has podido decirlo. Es que debemos entender que estamos en una sociedad tercermundista, en donde es más importante, tengo cáncer, tengo gastritis, tengo esto, tengo este otro, pero no damos en cuenta que la salud psicológica y la salud mental es más importante que la salud física. Mira, yo como les digo muchas de las veces en la página que yo hago a veces en vivos y todo, digo, mira, lo primero que el ser humano tiene que trabajar es en su salud emocional, porque si tú no estás bien, no rindes en ningún lado, por más profesional o lo que sea. Por supuesto. Aprovechando de eso, pues queremos que también nos invites a visitar tu página, a nuestras personas que nos siguen, nos escuchan. ¿Cómo podemos, porque entiendo que tu página también tiene vivencias de otras personas, por supuesto, y primordialmente la tuya, que ya nos sirve a nosotros. Y te cuento muchos casos en los que nosotros trabajamos. Más nos sirve la experiencia, porque a veces el doctor, por muchas o por pocas o muchas cosas, te dice ya, tome esto, se siente así, se siente asado, tome. Pero a veces las personas que se vive con ciertas condiciones, tenemos la experiencia de poder compartir. Exacto. Entonces es importante, y pues ahí está la cámara, pues invítanos a tu programa. Gracias, Robert. Miren, bueno, yo estoy en Facebook, en Instagram, como Sanando Mi Ansiedad. En realidad, la invitación es primero a decidir hablar. Claro, dejar el miedo. Dejar y el miedo, la vergüenza. La exacto, la vergüenza, el miedo o el señalamiento de la gente. Más que nada. Y antes de poder invitarles a que tomen la decisión, si se sienten con ansiedad, si saben que tienen ansiedad, a los familiares, a toda la sociedad, irse involucrando, averiguando qué es la ansiedad. Si en caso hay alguien de mi hogar, de mi familia, que ha llegado a estos puntos, ¿cómo poder ayudarles? Porque como decía el Robert, los chicos se encierran en el cuarto, no, está en su espacio, déjale tranquilo. No. Pero ese chico está sintiendo tanto. Yo, por ejemplo, a mis hijos no les permito cerrar las puertas. No, a mis hijos no les dejo, pero la puerta como que está un poquito así, yo estoy a cada rato entrando y saliendo. Hace un tiempo, hace unos 2 años, a mi hija mayor, ella tuvo unos días de ansiedad, ¿no? En ese proceso yo pude ayudarle. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos respiraciones. Ella me decía, mami, me siento así. Le decía, ya, entonces vamos a hacer esto. También influye mucho la alimentación. Justo le decía a Chloe. Sí, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué yo no me siento bien? Hago todo y no me pongo bien. Sí, pero te estás mandando cafeína. Cigarrillos. Sí, el principal enemigo y veneno de la ansiedad es la cafeína y el azúcar. El azúcar, porque por ejemplo yo no sabía, a veces, bueno, yo estaba con mis cuadros de ansiedad y claro, o sea, por ejemplo, yo no les juzgo a mi familia, ¿no? Yo a mi esposo a la madrugada me ahogo porque era como que me apretaban aquí, me desespero. Es que es un ataque de taquicardia, o sea, todos entendemos qué es la taquicardia, como que un estado de que te falta el oxígeno, que te sientes ahogada, que te sientes que te vas a morir, entonces eso se llama hiperventilar. Entonces yo a mi esposo a la madrugada le llevaba y él era así. Otra vez. O sea, y es como, ya. Entonces, claro, en este proceso, ahora, ¿qué es lo que yo entendí? Cuando está teniendo, porque yo tuve un ataque de pánico en Riobamba, horrible. ¿Por qué? Porque me tomé una cervecita del día anterior con mi familia. Sí, yo estaba tomando medicina para dormir. ¿Sí? No, ya es mal. El médico me dijo que no, que sí podía tomar unita que otra, que no sé qué. Me tomo unas cervezas.
Al otro día me levanto, me ofrecen cafecito. Yo todavía no sabía nada de la cafeína. Me ofrecen café en el almuerzo, un almuercito en Riobamba el Hornado, con una Coca-Cola y empezó, o sea, ahí sí empezó todo mi cuerpo a sentir un ataque de pánico que les soy sincera, Más fuerte de lo fue que horrible. sentías. Entonces fui al médico, fui a emergencia porque decía, me estoy ahogando, no, se me está cerrando aquí, no respiro. O sea, y me desesperaba más porque todos en el carro eran así. Claro. Y yo, o sea, yo quería ver que mi familia también esté así, pero todos eran así. Como ya empezó de nuevo. Entonces, pero yo no les juzgo, porque ellos no sabían lo que yo estaba viviendo. Ellos empezaron a darse cuenta lo que yo estaba viviendo, ¿saben cuándo? Cuando empecé a hablar lo que yo sentía. Claro. ¿Y cómo empecé a hablar? Con mi página. Es que ese es un gran Ahí paso. empecé a soltar Ajá. lo que yo sentía cuando ellos no me tomaban en cuenta. Es que yo te digo, ese es un gran paso, hablar lo que estoy sintiendo y lo que Exacto. estoy pasando en el momento. Exacto. Porque a veces sentimos que, ay, bueno, es que solo me siento un poco alterada. No, nada que ver. Debemos tomar desde un inicio la conciencia de lo que sentimos. O sea, mira, yo las técnicas que he podido, he investigado. Una es, como tú dices, comer saludable. 2, Supuesto. dormir bien. Exacto. 3, cuando yo estoy en un ataque de ansiedad, en afrontar la ansiedad. ¿Cómo la afronto? Respiro, me paro recta, le digo a la gente, ¿saben qué? Yo sufro de este proceso, tengo ansiedad. Exacto. No sentir miedo. Lo más que primero es nada. aceptar, por supuesto. Más que nada no sentir miedo, porque las enfermedades mentales ahora, después del COVID, recién se hicieron importantes, pero vienen antes del COVID. Ahora lo toman al COVID como un detonante. Excelente. O sea, sí está bien, es un detonante. No, no le toman como detonante, le toman al COVID como, o sea, a la ansiedad le toman como un síntoma también de una Post-COVID. causa, exacto, el post-COVID. Y no es eso. No. La ansiedad es desde antes. El COVID es un detonante. ¿Por qué? Porque tu mente dice, no, por me voy a supuesto, morir, claro. me voy a morir. O sea, con el COVID la gente, porque tú estás viendo que mucha gente se muere, entonces Claro. cosas así. Entonces, ¿qué es a lo que yo voy? Primero educar a la sociedad. Cuando tú estás viendo una persona, mira, si yo veo, yo en un trabajo que no conocía a una persona, hice esto, yo le vi con ansiedad, le vi porque ella era así con taquicardia, le dije, ¿me permites darte un abrazo? Y se quedó así y me dijo, le digo, ¿Por sí, qué? le digo, estás teniendo un ataque de ansiedad. Y me dijo, ¿por qué lo sabes? Le digo, porque yo lo viví. Y se quedó tan fría y lloraba, o sea, lloraba por eso. Le dije, solo date la vuelta, dame las espaldas. Le puse los brazos así, le abrazaba así, y ella lloraba y lloraba y lloraba, hasta que llegó un punto donde me dijo, gracias, porque ni mi familia ha hecho eso por mí. Es que, claro, imagínate. Nosotros pensamos que el COVID o todo lo que pasamos del encierro nos enseñó muchas cosas y nada que ver. La gente después de eso se volvió más a la defensiva de otros. Exacto. Pero debemos entender que para manejar un poquito la situación hay muchas formas. Una que es hablarlo, 2 es afrontarlo, Excelente. 3 es asumir que sufro de ansiedad. Si yo siento en ese estado y en ese momento un grado de ansiedad, ¿qué debo hacer? Bueno, no me siento a gusto con la gente, salgo a un lugar donde yo me sienta segura, respiro. No debemos tratar de recurrir a medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos Exacto. solo nos Son bloquean. paliativos. Nos bloquean, pero llega un punto en donde vamos a explotar. Exacto. Y es ahí donde llegan no cuadros de ansiedad, sino cuadros de depresión. Exactamente. Y es ahí donde la depresión se representa mediante suicidios, mediante agresiones a diferentes personas. Y más que nada debemos tener en cuenta de que podemos afrontarlo por sí y con cosas tan simples y con empatía, como lo que tú hiciste. Eso se llama empatía, no juzgar a una persona que sufre ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros no sufrimos de ansiedad y deberíamos sentirnos bien, pero nosotros vemos a una persona que, imagínate, con un abrazo, o con un estás bien, o con un necesitas ayuda, podemos abarcar muchas situaciones que un medicamento no puede hacer. Exactamente. Así es. Y justamente hoy, pues permítenos, Adri, queremos abrazar tu condición, abrazar lo que tú superaste
Permíteme tomar la manito, pues. Queremos abrazar lo que tú superaste y a través de esto darle ese abrazo a la gente que vive con ansiedad y que busca y que quiere superar, porque como ustedes han visto en este programa y que lo seguimos, nosotros buscamos que la gente entienda primero que como yo familiar de una persona que tiene ansiedad, lo primero que debo hacer es investigar. La forma de ponerme en los zapatos de una persona primero es prepararme respecto al tema de lo que yo no conozco. Entonces, ese abrazo para las personas que viven y que buscan superar la ansiedad, que lo superen, que estamos aquí también nosotros. Hay programas, hay personas que lo han vivido, debe haber fundaciones, esperemos que también la política pública de alguna forma atienda y responda a estas necesidades que tiene el ciudadano, porque si yo no puedo ir a trabajar porque tengo alguna condición, ya es un problema también de tipo social y hay que atenderlo. Y más que nada, entender de que son personas, somos seres humanos, tenemos derecho a sentir, tenemos derecho a vivir y no dejar que nuestro ego, nuestro egocentrismo nos haga sentir más que nadie. No, somos seres humanos, debemos ser empáticos, debemos ser sociables, debemos entender a las diferentes personas. Y muchas gracias, Adri, por crear este espacio. Muchas gracias, en serio, porque muy pocas personas toman en cuenta esto. Otras personas lo toman, ay, está loca. O sea, no debemos recalcar en que está loca. O sea, una cosa es estar loco y otra cosa es estar emocionalmente mal. Y más que nada, quiero que invites a todas esas personas que nos sentimos, porque yo también soy parte de la comunidad con ansiedad, que nos sentimos solas, que nos sentimos con esa vulnerabilidad ante el resto de personas. ¿Por qué? Porque la ansiedad se puede presentar, mira, estoy aquí y me puede agarrar un garro, me puede agarrar cualquier tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo una ansiedad social. Hay otro tipo de ansiedad que es la ansiedad por fobias, por miedos, un ratón, una cucaracha, cualquier tipo de cosa. Y otro tipo de ansiedad es la ansiedad social, cuando estoy rodeada de mucha gente pero no me siento a gusto en donde estoy. Excelente, Y Claudia. quiero que nos invites a tu programa, nos invites a tu renacer, porque es un renacer. Vivir con ansiedad, primero hay que aceptar que yo soy una persona ansiosa. Eso no te trata como una loca, eso no te trata como una persona psiquiátricamente mal. Eso es un vivir. Y el primer paso para aceptar. Exacto. Bueno, chicos, yo quiero invitarles a que me sigan en Facebook, en Instagram, como les decía, en Sanando mi Ansiedad, y principalmente invitarles a que sean ustedes quienes se levanten 2 segundos, 2 minutos y vengan. Si ustedes necesitan mi ayuda, necesitan que se les guíe, un abrazo, aquí estamos abiertos para eso. Y también quiero hacer la invitación a las personas que forman el Estado, que forman la política aquí en el Ecuador, que ya nos tomen en serio, que ya tomen en serio la ansiedad y la depresión. No es solamente una persona que está con unos trastornitos de ese momento, no. Esto ya tiene que ser como para la seguridad, para el bienestar educativo, para todo. Esto es parte de la salud pública. No se está tratando como debe ser. Debe haber un centro especial, un centro único para personas con estados emocionales, con trastornos emocionales que puedan ir a buscar ayuda. Con Robert hace mucho tiempo fuimos, acuérdate Robert, a un centro donde el poder ingresar era carísimo mensualmente. Hay mucha gente que no lo tiene y por eso toman decisiones fatales. Así que yo les invito a que puedan buscar esa ayuda, hacer una buena alimentación, haya respiraciones, hagan relajación. Ámense y dedíquense en ese tiempo ya para ustedes. Y bueno, 5 tips que yo les voy a decir para poder afrontar un poquito si es que tú no tienes de esas personas que te rodeen y te den ese punto. 1, afronta la ansiedad. Date cuenta en lo que estás. 2, respira. 3, si no te sientes a gusto en el lugar que estás, sal ahí. Busca lugares donde te sientas cómodo. Si la música, si el entorno o si las situaciones no te causan
cómo sentirte a gusto, busca un lugar donde te sientas a gusto. Y 3, siempre hay algo. Coge tu dedo pulgar y apriétalo, cierra tus ojos y siéntete seguro de lo que eres. Yo sé que es algo que yo te puedo decir, ay, es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil afrontar esta situación. Y muchas gracias, Adri, por acompañarnos. Muchas gracias por toda tu información. Así que, Robert. Esto es Política con Color. Hoy hemos tratado el color lila, buscando llegar a que las enfermedades mentales o las situaciones mentales se aterricen en la política pública. Política con Color. Síganos a través de las redes sociales de la Coalición de Medios Digitales AYU. Hoy nos encontramos en Silvat. Gracias por este espacio. Gracias, Adri. Gracias, Chloe, por encontrarnos en este conversatorio. Recuerden seguirnos todos los días miércoles. Y nos vamos a despedir con un fuerte tomándonos de la mano y un abrazo para ustedes. Un abrazo para ustedes. Y recuerden, somos Política con Color. Estamos transmitidos a través de la Coalición de Medios Digitales AYU Comunicación. En Silvat, con la mejor coctelería en Amazonas. Y un agradecimiento muy grande a Adri por acompañarnos todos los miércoles a las 19 horas. Política con Color. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Eyes up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came. If you ain't here to commit, you're just wasting my time. And I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke and hot